Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué dicha. Gracias a Dios, bien. Con un poco de tos, pero bueno. Si quieren, nos ponemos en la presencia del Señor antes de comenzar esta tercera meditación en este viernes de Cuaresma, porque lo que vamos a tratar es la palabra de Dios al final, que es la que habla a nuestra vida y la que ilumina, como dice el Salmo, nuestros pasos, es luz en nuestro sendero y es lámpara para nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que como María nos abramos al don de tu palabra y abramos no solamente los oídos del cuerpo, sino también el corazón, para dejarnos escrutar por tu palabra, que guía, que anima, que orienta, que estimula y alumbra nuestros pasos. Te pedimos que sea tu palabra, nuestra mina, el tesoro, ese baúl del que saquemos cosas antiguas y nuevas que nos ayuden a caminar. Y te pedimos también que no seamos oyentes pasivos, sino que nos convirtamos en profetas, introduciéndonos por todos estos entresijos a los que nos invita tu palabra para caminar esta nuestra historia y para llenarla de ella. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo prometido es deuda, ¿verdad? Continuamos con el libro de Reyes y vamos a ver ligeramente el capítulo 18 y reflexionaremos sobre el capítulo 19. Quizás el más grueso, el más importante, al parecer de algunos comentadores y estudiosos de este libro, es el capítulo 19. Ya veremos por qué. Pero es importante que completemos nuestra reflexión, nuestra meditación, con aquellas cosas que emergen en el capítulo 18, algunas cosas que ya han ido apareciendo y otros elementos nuevos que aparecerán y que sin lugar a dudas pues van a ayudar bastante a nuestra reflexión. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan, en el capítulo 17 nos encontramos con la conciencia que tiene el profeta Elías de ser un enviado del Señor y que lo importante en su vida como profeta es el encuentro con la palabra. Una palabra que además irrumpe, es decisiva, es perentoria, determinante, porque es la que orienta al profeta. En reiteradas ocasiones, en el capítulo 17, se repite que la palabra de Dios llega al profeta para decirle dónde tiene que ir, a qué dirección tiene que dirigirse. En un momento la palabra de Dios irrumpe en su vida para decirle que tiene que ir al torrente Querit, porque la sequía está por llegar y Elías va a ser, digamos, de alguna manera destinatario del soporte, del auxilio, del sustento que le van a ofrecer los cuervos enviados por Dios para que alimenten al profeta. Luego el capítulo 17 nos dice que nuevo la palabra de Dios llega al profeta y esta vez para decirle que tiene que ir a Sarepta, una tierra que es completamente hostil, no solamente porque es una tierra extranjera, pagana, no pertenece al pueblo de Israel, sino porque es una tierra que pertenece a aquella que es la que desea la muerte del profeta y cuya voz vamos a escuchar hoy en el capítulo 19. Y finalmente nos quedamos con el capítulo 18 analizando el tercer mandato que recibe el profeta, ¿se lo recuerdan? Cuando Dios le dice, ve y preséntate personalmente ante el rey Ahab. Hay una serie de diálogos ahí. Primero se encuentra Elías con Abdías, que es el mayordomo del rey, está en la corte del rey, un rey malvado, pero este Abdías es un hombre justo, es bueno, porque además nos va a decir que ha llevado a cabo una gran hazaña, ¿ok? Pero luego viene el encuentro del profeta con el rey, que es lo que veremos ahora. Y finalmente la tercera escena,
la famosa escena del Carmelo, cuando entran en duelo los seguidores del culto de Baal y el profeta Elías, que es, digamos, el abanderado, el representante, el gran defensor, el acérrimo defensor del culto al único Dios. Entonces, comenzábamos leyendo el capítulo 18, los versículos del 1 al versículo 15, ese encuentro entre Elías y el mayordomo. Vimos la temeridad, el miedo, el temor que paraliza a este hombre, pese a que él es un hombre justo. No obstante, la corte es una corte en la que se maquina la maldad. Este Abdías es un hombre justo, porque además le dice a Elías que ha salvado a muchos profetas de Dios, y como a él en un momento los cuervos, en otro momento la viuda, los sostuvieron con el alimento, él asistió a esos profetas, les escondió en una cueva y les alimentó durante el tiempo que estuvieron allí a resguardo. La escena que viene a partir del versículo 16 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes es ese encuentro frontal, primero entre Elías y el rey, y después entre los sacerdotes de Baal y el profeta de Yahweh, es decir, del Dios de Israel. Veamos el versículo 16, o a partir del versículo 16 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio el aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo: ¿eres tú ruina de Israel? Él respondió: yo no soy quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos del Señor y seguir a los Baales. Pero ahora haz un llamamiento y reúne en torno a mí a los israelitas en el monte Carmelo, especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel es la gran patrocinadora, la auspiciadora del culto de Baal. Y continúa la siguiente escena, la escena del Carmelo. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo vas a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. La gente no respondió palabra. Elías les dijo: ¿quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450? Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Luego clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. La gente respondió: de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no hagáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ninguna respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos, les decía: gritad con más fuerza, porque Él es Dios. Pero ¿tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo o estará de camino? Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerza al tiempo que se hacían incisiones según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía, se pusieron a hacer al profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a la gente: acercaos a mí. La gente se aproximó a él. Entonces él restauró el altar del Señor que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor y excavó alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado.
Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego: llenad de agua 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Añadió después: hacedlo otra vez, y lo hicieron por segunda vez. Repitió: hacedlo otra vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que toda esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó entonces el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Elías les dijo: echad a mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, donde los degolló. ¿Qué decir de esta escena? Nos encontramos la primera de esta porción de texto que hemos terminado de leer del capítulo 18, el enfrentamiento entre Ahab y Elías, es decir, entre el rey, el soberano y el profeta del Señor. La colocación de Ahab es muy distinta a la que tuvo la viuda, dando hospitalidad y acogida a Elías. La colocación es totalmente frontal. Comienza con una acusación en forma de pregunta de parte del rey. Tú eres, le dice, la ruina de Israel. El rey, por lo tanto, considera al profeta la causa de todos los males. Y al poder, a la potencia que tiene Elías, el profeta, atribuye que esa sea la fuente de todos los males, la sequía y de todo lo que está sucediendo sobre Israel. Pero no es verdad. El texto nos va a revelar al final que esta oposición de parte del rey es simplemente porque el profeta está de parte de la verdad y no en comunión de sus intereses egoístas. Elías defiende la fe en Dios, una fe que el rey quiere poner simplemente a disposición del poder y utilizarla a su gusto y antojo. Pero luego viene el juicio de Elías. El rey le acusa, ahora viene la acusación de Elías. Y Elías acusa ante el rey y lo culpa de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la corrupción que vive el pueblo, la corrupción que vive el reino, es a causa de la traición a la fe de los padres. De tal modo que aquello que está sucediendo, la sequía, la carestía, el sufrimiento en el que está sumida la gente, no son la ruina de Israel, son una consecuencia del pecado, de la mala política que el rey y su esposa y toda su corte han puesto en marcha. Le dice el profeta: son los pecados tuyos y los de tu familia los que causan la ruina al pueblo. Imagínense qué interesante, piensen qué interesante, qué tan grande es la responsabilidad de quien manda, de quien gobierna, de quien tiene en sus manos los destinos de un pueblo. Según sea su política, esos van a ser los destinos de la pobre gente que estén a merced de sus leyes, de sus normas. El pueblo está sufriendo porque aquel que tiene que salvaguardar como primera tarea la fe en el Dios de Israel se ha olvidado de eso y lo que ha hecho ha sido auspiciar los cultos a los dioses que hacen competencia, a los falsos dioses, a los ídolos, a los dioses que al final no muestran ninguna actividad. Elías los ha retado y al final los dioses se callan. Dice Elías, dice el texto, no hubo ni una sola voz. Los dioses no dieron la cara. Pero, ¿qué falta hay en todo esto? ¿Cuál es la falta grave que se ha cometido aquí? El pecado que está denunciando Elías en el fondo es que se ha traído por el suelo lo más importante del pueblo, aquello que es el acervo, la herencia, el patrimonio del pueblo. Está pisoteada la fe en el único Dios.
Ya Dios no es el punto de referencia, ya Dios no es la fuente de vida del pueblo, ya Dios no es la fuente de la promesa, ya Dios no es el punto de referencia por el que vale la pena vivir. Pensemos en estos nuestros tiempos, ¿no? Cuando nos olvidamos de nuestras raíces y a qué nos condena el olvido cuando olvidamos de dónde venimos, pensando que nos introducimos simplemente en una novedad, cuando eso supone un rechazo a aquello que es nuestro patrimonio, que son nuestras propias raíces. De tal manera que la fe de Elías, con esa su actitud ante el rey, no hace otra cosa sino que desenmascarar, y el profeta deja claro, no hay lugar para la divinización del poder. No hay lugar para divinizar a un hombre que pretende o que piensa dominar. El único que es el origen y que pone y que da sentido al hombre se llama Yahweh, es decir, Dios. Es el único guía, es el que es capaz de orientar la vida y es la única clave de la lectura de la historia. El profeta, como el rey, simplemente están al servicio, pero al rey se le ha olvidado lo que él tiene que hacer. La escena que viene es la escena más famosa, es la escena del Carmelo. Se trata de uno de los episodios quizás más conocidos de las narraciones de Elías y quizás uno de los textos más icónicos de toda la Sagrada Escritura. Se trata de una teofanía. Dios al final se va a manifestar ante la infidelidad, lógicamente, de quien tiene la responsabilidad de gobernar. Y esa irresponsabilidad, lo deja claro Elías, repercute en el pueblo. Se ha olvidado el rey de su fe, no ha custodiado, no ha conservado la fe, ergo el pueblo está sumido en la desgracia. ¿Quiénes son los personajes que intervienen aquí? En un primer momento, si hemos estado atentos, es el rey Ahab. Luego son directamente los profetas de Baal y el pueblo, y cada uno tiene unas características muy propias. Todos son protagonistas de esta historia porque todos asisten a este evento. Están implicados de alguna manera con una decisión personal. Se sitúan, se encuentran ante un desafío. ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué es lo que se está jugando aquí? Pues simplemente o la vida de Dios o la vida de los Baales, o la vida de los profetas de Baal o la vida del profeta de Yahweh. Son los que entran a fuego y son las cosas, digamos, las personas que están librando batalla. La colocación de la escena en un monte alto, dice la Escritura. Esto es importante porque cuando la Escritura nos habla de una montaña, nos está de alguna manera remitiendo a aquello que es la historia de Israel. En una montaña Dios se manifestó a Moisés y en una montaña se sancionó la alianza, aquel pacto en el cual Dios se comprometió a ser fiel a su pueblo. Yo seré para ti tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. El Carmelo es una montaña que está en la Alta Galilea de aproximadamente 39 kilómetros y es un monte que confina con la patria de la reina Jezabel. De nuevo entonces estamos en contexto. Así como Sarepta era una patria de la reina Jezabel, una ciudad gobernada por su padre, el rey de Tiro, el monte Carmelo confina con la Fenicia, la patria, el lugar de origen, de nacimiento de esta reina que en el capítulo 19 escucharemos sus palabras. El enfrentamiento entonces no se produce entre dos divinidades. Si nosotros leemos atentamente el relato, entran en duelo dos tipos de fe religiosa que según Elías se excluyen rotundamente, son como el agua y el aceite. Un tipo de fe que consolida el poder, lo que hace el rey Ahab, y un tipo de fe que se convierte en conciencia, en crítica, en memoria del poder, que es aquella fe que representa el rey Elías. Al final el rey Ahab acepta el reto. ¿Por qué? Porque piensa que Elías es el que tiene el problema, entonces va a fallar y todo va a quedar demostrado y evidenciado quién es el que tenía la razón y quién es el que estaba equivocado. Pero las cartas se le van a volver al final del juego. Analizando bien las intenciones de Elías, que es quien propone este desafío de subir al Carmelo y de enfrentarse en un duelo fuerte,
podríamos decir que el reto o es lanzado al rey y a su familia, o es lanzado al pueblo de Israel que se muestra indeciso. El profeta le dice: ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando a dos muletas? Si es el Dios de Israel, seguidle; si es Baal, decidlos por él. Pero no podéis pretender servir a dos señores. Lo dirá Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? No podéis servir a dos señores, o al Dios de Israel, o a Mamona, al Dios dinero, al Dios de la economía. O el reto puede estar lanzado al propio Dios. Ya veremos que todos están implicados. En un primer momento podríamos decir que el reto es para el propio Elías. Él es un hombre de Dios, lo reconoce, y aquí se va a demostrar la necesidad que el profeta tiene de vivir exclusivamente ante Dios. Y el profeta, como profeta, entonces no tiene que hacer otra cosa sino que ponerse al servicio de Dios. Y aquí lo que pone Elías no es una cosa. Lo que pone a prueba es su propia vida. Lo que está en juego al final es su propia vida, su existencia. De esto depende si él sigue vivo o si él está condenado a la muerte. El pueblo de Israel, como les decía, se muestra indeciso, no sabe a quién creer, intenta vivir las dos fe, pero Elías les va a sacudir la conciencia y les va a decir que no, ni frío o fríos o calientes, tibios no. Tienen que decidir y tienen que tomar partido, tienen que tomar una posición. Si se deciden por la divinidad de los Baales o si se deciden finalmente por el Dios de Israel. Pero en cualquier modo podríamos decir que el desafío es para el propio profeta, pero también para el propio pueblo de Israel, porque Elías les va a enrostrar que no han tenido ningún escrúpulo de poner en tela de juicio su propia fe. No han tenido ningún escrúpulo para manchar, para mancillar, para estropear, para vapulear la fe en el Dios de Israel. Por lo tanto, les dirá Elías que su fe en Dios se ha visto totalmente comprometida. Pero también, en definitiva, se puede decir que el reto es para Dios, de una u otra manera, porque el que tiene que actuar al fin de cuentas aquí es Dios. O los Baales, a quienes representa Ahab y los intereses de su mujer, o el Dios de Israel, de quien es voz únicamente el profeta Elías. Dios es puesto al límite. Este reto tiene en última instancia como protagonista a Dios. De alguna manera Elías está diciendo en el fondo, ¿no? O actúas o tu profeta muere. O te muestras ahora o esta historia acaba aquí. Es fuerte la escena ante la cual estamos, aunque nos parezca así toda pintoresca, legendaria, con estos trazos un poco novelescos, lo que se está jugando en el fondo es bastante fuerte. Quien tiene que actuar en definitiva y dar la cara es Dios. O tú das la cara y te muestras si realmente eres tú el soberano, o realmente esto acaba aquí y nunca ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, un elemento importante que llama profundamente la atención es la puesta en escena cuando llega la hora del sacrificio. Primero dice Elías: hacedlo vosotros porque sois muchos, después lo haré yo. Y en reiteradas ocasiones Elías le invita a los profetas de Baal a que intenten, a que no cesen, a que sigan clamando. Les dice: quizás vuestro Dios está ocupado, o quizás está dormido, o ha tenido algún contratiempo. Imagínense cómo ridiculiza el profeta, cómo ridiculiza y satiriza. Pero eso no es poco. Los profetas de Baal llevan a cabo todo un periplo, todo un ritual. Primero comienzan danzando, danzan y danzan y danzan hasta más no poder. Se llega el mediodía y siguen clamando. El profeta les combina: sigan, insistan. A lo mejor ha tenido un retardo, su reloj se ha retrasado un poco, pero tendrá que venir. Si es Dios, tendrá que asomarse. Y por si fuera poco, gritan, dan fuertes gritos. Y a lo último, se empiezan a hacer escarificaciones, incisiones, empieza a rodar sangre, como dice el texto, según era su costumbre. Pero todo esto contrasta con ¿qué? Con la actuación de Elías. ¿Qué hace Elías? Simplemente repone, recoloca el altar y clama al Señor, al Dios de Israel, con una invocación sobria,
pero que tiene toda la potencia de una oración y de una plegaria. Se dirige al Dios de Israel, coloca 12 piedras que recuerdan, dice el relato, a los 12 hijos de Jacob. Es decir, nos remonta a los orígenes de Israel, la memoria del profeta. Se da cuenta que así como Dios actuó con aquellos patriarcas, Dios va a actuar ahora. Es lo que hace Dios en el capítulo 3 que hemos escuchado estos días en la liturgia de la palabra, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. No te quedes desmemoriado, recuerda, no lo olvides, es importante la memoria. Yo citaba a propósito de esos días una poesía que me enseñaron a mí de pequeño, la maestra en la escuela, de Jorge Luis Borges, ¿no? Aludiendo un poco al olvido, cuando dice: una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Dice: una cosa no hay, es el olvido. Dios no se olvida, pero quizás la situación en la que nos encontramos sumergidos tantas veces nosotros es porque nos olvidamos, y cuando nos olvidamos perdemos la esperanza, y cuando perdemos la esperanza no tenemos ningún rumbo. Nos quedamos con el presente, y si antes el presente era lo que tenía que durar, ahora el presente es lo que queremos que pase rápido porque se vuelve totalmente insoportable. Y si es así, imaginémonos el futuro. Si ahora está así el presente, ¿cómo estará el futuro? Si el día se saca por el alba, y si el alba está así ahora, ¿cómo será el día? Pero el profeta nos invita a recolocarnos en nuestra memoria. Pasemos ahora al capítulo 19, que es el que a mí me interesa. Lo leemos, le damos voz al texto y vamos fijándonos en los momentos, en los verbos, en los personajes y en los cambios de escena que se van produciendo, y cuáles son esos términos que hasta ahora han sido recurrentes y que seguirán siendo recurrentes en este capítulo. Ahab comunicó a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías con esta misiva: que los dioses me castiguen sin medida si mañana a estas horas no hago que tu vida acabe como la de ellos. Él tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo: ya es demasiado, Señor. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, pues te queda un camino muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, al Horeb. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por el Señor, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces el Señor pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso, pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
respondió: ardo en celo por el Señor Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a filo de espada tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Le dijo: desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey a Aram y a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá. Al que escape a la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó a la gente para que comieran. Luego siguió a Elías y se puso a su servicio. ¿Cuáles son las escenas que tenemos aquí para que nos ubiquemos un poco? En un primer momento, el capítulo 19 nos describe la etapa del desierto de Elías. En un segundo momento, cuando Elías llega al Horeb, pero esa etapa del desierto discurre de diferentes modos. Son pocos los versículos, pero los versículos son muy informativos porque nos dicen qué sucede en ese momento, no solo temporalmente, sino anímicamente, qué se agita en el corazón del profeta. El segundo momento es el Horeb. Son pocos versículos, pero también ahí encontramos una densidad de información, porque acontece una manifestación, tanto como la del Carmelo, que va a cambiar la vida del profeta. Y finalmente, el mandato que el profeta recibe de parte de aquel que le habla en el Horeb: desanda tu camino, con una serie de órdenes que Dios le da. Y finalmente la ejecución de esas órdenes, la que hemos escuchado nosotros al final de este capítulo 19, es cuando Elías elige como sucesor suyo al profeta Eliseo. Nos describe qué era lo que estaba haciendo este hombre, cómo acciona, cómo se comporta ante lo que le dice el profeta y qué es lo que hace después. El versículo final lo dice todo. Dejó todo y se puso al servicio de Elías, del profeta. Muy bien, vamos paso a paso. Veamos los 3 primeros versículos. En los primeros 3 versículos de este capítulo 19 se recuerda lo del 18. ¿Qué ha sucedido al final? La gran escena del Carmelo. ¿Qué es lo que ha tenido lugar en el Carmelo? La inactividad de los Baales y lo que ha llevado a cabo Elías, lo que ha perpetrado Elías. Pasar a filo de espada, dar muerte a todos los profetas, a los servidores de Baal. Todo eso ha pasado en el Carmelo. Los profetas han invocado a sus dioses, los dioses no se han hecho presentes. Ellos han danzado, se han hecho incisiones, los dioses no han respondido. Finalmente llega el turno de Elías, invoca con una plegaria sencilla al Dios de Israel y éste se presenta, se hace presente. Pero vean ustedes la maquinación del rey cuando informa a su consorte, la reina Jezabel. No le dice toda la verdad, no le dice lo que ha sucedido en realidad. Simplemente le cuenta lo último, aquella hazaña, aquella gesta que Elías ha llevado a cabo después de todo, cuando ha dado muerte a los sacerdotes de Baal. Pero no le dice que los Baales, sus dioses, los dioses de los que ella es patrocinadora, no han respondido al clamor del pueblo. No le informa. Lo único para él es la muerte de los profetas, de los servidores, de los auspiciadores del culto de Baal. ¿Y qué sucede? Que este recuerdo, esta noticia que el rey le da a la reina Jezabel va a ser la detonante, va a ser, podríamos decir, lo que provocará la maquinación que viene a continuación. En el versículo 2, por primera vez en todo el relato, escuchamos la voz de la reina. Una reina que era extranjera, pero que entra con un papel prepotente, con todas las fuerzas. La reina entra completamente implacable.
La primera vez que el texto le da la palabra, que es aquí en el versículo 2, ella entra con toda la furia, con el deseo de saldar la deuda pendiente, la venganza que quiere tomar. Y dice el versículo 2, envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma, es decir, si dentro de 24 horas no he puesto tu alma igual que la de uno de ellos, como tú has tratado a los sacerdotes de Baal. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta acción de la reina va a ser lo que provoca la huida de Elías. Inmediatamente Elías se da cuenta, se pone en camino para poner a salvo su vida. Se trata de una mujer, pero no solo, de una extranjera, que era la que patrocinaba, la que nutría, alimentaba el culto de Baal. En este versículo 2 se hace presente un personaje que no salió o no había salido hasta ahora, el mensajero de la reina. No se dice cómo se llama. Simplemente se dice que la reina, a través de un malak, como se dice en hebreo, mandó su recadito de sentencia de muerte a Elías, diciéndole, si yo dentro de 24 horas no hago que tu alma esté como la de uno de ellos, como los sacerdotes de Baal, que los dioses me hagan daño y me añadan otro tanto, si yo no llevo a cabo esto. Por lo tanto, un mensajero que es presagio, preludio, es mensajero de muerte, porque lo que lleva es el anuncio de muerte, la sentencia de muerte que la reina ha declarado para Elías. El versículo 3 podríamos decir que es el clímax de estos 3 primeros versículos. Acto seguido entonces, ¿qué hace Elías? Elías sintió temor, Elías se levantó y caminó. ¿Por qué se levantó y por qué caminó? Para poner a salvo su vida. Busca refugiarse porque sabe que la reina le ha declarado la muerte. ¿Qué sucede entonces? Se gesta en Elías una reacción de huida que resulta completamente inesperada, porque el Elías que hemos tenido hasta ahora, sobre todo el del capítulo 18, es un Elías implacable, ha hecho un gran espectáculo y ha salido vencedor y airoso. Aquí tenemos a un Elías completamente temeroso, amordazado por el miedo. Entonces el profeta teme y por eso se pone en camino, se levanta y camina para salvar su vida, lo dice explícitamente el narrador. De tal modo que la huida y el alejamiento son la respuesta de Elías. Es lo que probamos nosotros ante la impotencia de las cosas que nos suceden. Quizás ese es el sentimiento humano que aflora primariamente, tratar de huir, desentendernos de la situación. Y en el caso de Elías no es menos. ¿Qué define su vida en este momento? ¿Cuál es la cifra que define su vida? El temor y la huida. Y el Elías del capítulo 18, ¿dónde está? Del gran espectáculo del Horeb, con que no ha sucedido absolutamente nada. Y tengan ustedes en cuenta además que en ningún momento Elías se dirige a Dios. Siendo profeta y habiendo recibido la manifestación fehaciente de Dios, que ha salvado su vida, que le ha sostenido en el torrente Querid, que le ha alimentado en una patria ajena que no es la suya, no se le ocurre clamar al Señor, al profeta. Es un hombre de fe por descontado, pero no se le ocurre en ningún momento invocar al Señor. Y sin embargo Dios siempre se hace presente, a través de los cuervos, a través de una viuda, y ahora se va a hacer presente directamente Él porque va a intervenir Él, primero a través de un personaje que Él envía y luego directamente cuando hable panín al panín, cara a cara con el profeta. Comienza entonces el desplazamiento. En el versículo 3 leemos que Elías llega a una localidad que se llama Beersheba y que en esa localidad dejó allí a su criado. Si la palabra de Dios le había dicho vete al torrente Querid y después le había dicho vete a Sarepta, fuera de los confines de tu tierra, de tu mundo conocido, por lo tanto vete a hacer la experiencia de vivir como extranjero, además con una mano adelante y otra atrás, porque te aseguraré, le dice, el sostén a través de una viuda, de una mujer que no tenía absolutamente nada. Ahora la palabra de Dios le manda al extremo sur, a la dirección totalmente contraria, a que se desplace, a que camine y de nuevo a un lugar completamente desconocido para él.
va al extremo contrario del lugar donde hasta ahora se encontraba. Si quieren pueden cerrar las celosías porque está entrando mucho frío por si les fastidia. Si ustedes reparan y vuelven sobre el versículo 3 de este capítulo, todos los verbos son de movimiento. Por una parte, el versículo 3 nos dice levantarse, caminar y dejar, abandona a su criado. Y luego el versículo 3 nos indica también a través de un verbo el estado en el que se encuentra el profeta. Elías es presa del miedo, está amordazado y paralizado por el temor. El único que sirve de compañía, según el relato hasta ahora, es un personaje cuyo nombre no sabemos, el Nahar en hebreo, es decir, el joven, el muchacho, pero lo abandona a petición de Elías, dice, dejó a su criado. ¿Qué significa esto? Que a la cifra que define hasta ahora Elías, la huida, el temor, hace juego entonces la soledad. El profeta entra en una dimensión profunda de su vida y de su experiencia. El abandono entonces agudiza la huida, ya no solo huye, ya no solo teme por su vida, ahora el profeta se adentra en algo mucho más profundo, que es la propia soledad, en la soledad de las soledades, porque el profeta se va a encontrar completamente solo. De modo que al miedo, a la impotencia, que no tiene otra alternativa que la huida, se une la soledad. Si nos damos cuenta entonces, vienen elementos que ya han aparecido ahora. La muerte ha estado rondando el capítulo 17, el capítulo 18 y ahora el capítulo 19. El miedo, la impotencia, la soledad van a ser términos claves en lo que va a suceder en adelante. Pero en estos 3 versículos se produce una transición muy rápida, si nosotros nos damos cuenta. Ha aparecido el mensajero de la reina, que lleva un mensaje de muerte. Ha aparecido un joven, que es el que acompaña al profeta, pero este lo va a dejar. El profeta se adentra en la propia soledad. Pero vamos a ver entonces qué sucede a partir del versículo 4. Porque son pocos versículos, pero en cada una de estas partes el profeta va a ir dando unos saltos cada vez más determinantes, cada vez más decisivos, pero también cada vez más dramáticos. Veamos ahora los versículos del 4 al 8. Es la etapa del desierto. Elías ya está solo, se adentra en el desierto. Veamos cuál es su estado de ánimo, cómo se describe su estado de ánimo y qué es lo que sucede allí. El marco general de esta parte, de estos versículos del 4 al 8, están marcados por el versículo 4. Él caminó por el desierto una jornada de camino. Es decir, Elías está en un lugar despoblado, inhóspito, que no está habitado por nada ni por nadie, en un lugar vacío completamente. Lo único que existe, y nos va a decir el relato, es una retama que sirve, un arbolillo, un arbusto que sirve como refugio al profeta. Y entonces se inicia el desplazamiento de una jornada. Esto es bonito. ¿Qué ha dicho la reina al inicio? Si a esta hora yo no te he hecho lo que te tengo que hacer, que los dioses añadan un mal y otro tanto como castigo. Si dentro de 24 horas yo no he hecho nada, que los dioses me castiguen. Y dice el texto que Elías caminó una jornada. Se han cumplido las 24 horas. Contra todo pronóstico, el profeta sigue vivo. Esto indica que las cosas no van a acabar mal, aunque parezca que en la prueba las cosas van mal y de hecho van mal, pero no necesariamente pueden acabar mal. No se ha cumplido el pronóstico de la reina. Con el versículo 4 se sigue entonces una escena donde nos encontramos de nuevo a un Elías, a un profeta, a un creyente, a un hombre de Dios al límite de la soledad, al límite del abandono, al límite de la impotencia, al límite de la dejadez. El versículo 4, si ustedes reparan, señala de nuevo 3 acciones que ya han sido iniciadas y que son verbos de movimiento. Marchó por el desierto, caminó, el verbo halach en hebreo, se sentó bajo una retama y lo que viene se adentra todavía más profundamente en una crisis y en una depresión, digamos. Se deseó la muerte.
De nuevo la muerte pulula, el término muerte se vuelve a repetir. Todas estas escenas la muerte ronda y con su sombra misteriosa las cubre. Pero esto es bellísimo porque si nosotros analizamos bien, conocemos en la Biblia escenas bíblicas similares como esta que está viviendo el profeta. Pensemos en Jonás, el primer personaje con el que veíamos nosotros nuestra primera meditación de Cuaresma. Jonás se deseó la muerte. Es mejor morir para mí, Señor, que seguir vivo. Quítame la vida. Por 2, 3 veces lo dice. Después de un intento de suicidio asistido, atadme y me lanzad al mar, así la tempestad se calmará. O pensemos, por ejemplo, en el capítulo 21 del libro del Génesis, con Agar, cuando Abraham miserablemente la abandona y esta mujer queda a la intemperie. Se desea también la muerte. Pero en estas escenas, las cosas que parecen que van mal, no acaban mal. A Agar no le va mal al final. Significa que entonces Dios de alguna manera va a tener que actuar. El deseo de la muerte está expresado de modo directo y es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el verbo que utiliza el texto hebreo es el verbo sha'al en hebreo, que significa no solo pedir, sino significa solicitar, implorar, incluso significa exigir. Elías le está exigiendo a Dios a través de una oración, porque es una oración. Recuerden aquello que decía la carta de Santiago en el capítulo 5, ¿no? Elías como hombre de oración, incluso su oración, en este caso, es para implorar, para exigir, para solicitar la muerte. Es curioso, aquí de nuevo la paradoja, porque el relato nos ha dicho al inicio que tras haber recibido el recado de la reina Jezabel, que le ha mandado a decir que lo va a matar, Elías, ¿por qué se levanta y se pone en camino? Para salvar su vida. Pero resulta que ese camino que era para salvar su vida, ahora lo que predomina, lo que domina prepotentemente es el deseo de la muerte. Qué curioso, ¿no? También nos pasa a nosotros. Yo lo he escuchado, lo he vivido de alguna manera a través de personas conocidas, y con esa curiosidad a veces un poco insana, ¿no? ¿Pero qué te ha llevado a eso? No lo sé. Ha sido simplemente una desesperación a coger lo que tenía en manos y a querer ultimar mi propia vida. Pero no ha sucedido, por algo será. La desesperación, el bloqueo, la parálisis, el no entender lo que está sucediendo en aquel momento. Cosas que pasan casi como una película, de forma veloz por la mente y que conduce a tomar estos actos. Bueno, también nosotros de alguna manera somos Elías o conocemos a tantos Elías y a tantas Elías que pasan a través de esto. Por contrapartida, la tensión del versículo 4 contrasta con los verbos que vienen después, en el versículo 5, donde leemos: se tumbó, es decir, se acostó, se quedó dormido bajo la retama. Las acciones en el texto hebreo son completamente seguidas. De nuevo se vuelve a repetir la retama, este arbolillo que en medio del desierto sirve de refugio, da hospitalidad al profeta. Si en un primer momento Elías huye porque teme por su vida, si se adentra en la soledad y ahora lo que se desea para sí es la muerte, llegamos al colmo, al desbordamiento total. El profeta entra en un estado de inactividad, no quiere hacer absolutamente nada. Cuando lo que deseaba era caminar y cuando el impulso de salvar su vida le llevó a caminar, a hacer una jornada, ahora garante de la vida. Cuando Israel no tiene absolutamente nada, es Dios quien le proporciona lo que necesita para caminar. Y eso Israel lo va a reconocer, lo va a conocer en el desierto. Por lo tanto, la experiencia que Elías tiene ahora es una experiencia de confianza. Ya no es ante la reina, ahora es ante Dios. Así como en otrora Dios había guiado al pueblo y lo había adentrado en el desierto, ahora adentra el profeta y el profeta tiene que aprender a confiar de Dios, que no son sus estrategias ni sus estratagemas. Si es profeta, lo va a demostrar siendo capaz de confiar en Dios, aun cuando en sus manos no tenga absolutamente nada, aun cuando esté desposeído de todo. Esta es la prueba de fuego del profeta, de todos los hombres, mujeres, creyentes de todos los tiempos. Pasemos ahora a los versículos del 9 al 18.
Vamos a ver si finalmente acabamos este capítulo. ¿Me dan unos minutos de más? Sí. Pasemos a los versículos del 9 al 18. En el versículo 9, si estamos atentos y vuelven ustedes sobre sus Biblias, se inicia la escena más conocida de este capítulo y quizás de todas las narraciones del ciclo de Elías, la del capítulo 17, 18, 19 o el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. ¿Cuál es la escena? La llegada de Elías al Horeb. Dios que le recibe no con platillos y bombos, sino que le recibe con una gran pregunta. Esto es completamente interesante. No le dice, bienvenido seas, Elías, te estaba esperando, aquí está todo preparado para ti. Le hace una pregunta contundente. ¿Qué haces aquí, Elías? La Biblia está llena de preguntas. Piensen en la primera pregunta del libro del Génesis, dirigida a un hermano que ha matado a su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? O lo que le pregunta Dios a Adán cuando sale a dar un paseo por la tardecita, cuando el sol ya está bajando y el hombre se esconde. La gran pregunta que Dios le hace a Adán: ¿dónde estabas? Es decir, ¿en qué punto de la vida estás? La Biblia está llena de muchas preguntas. Piensen en los salmos. Los salmos son oraciones que salen del corazón y son preguntas también que el creyente, el salmista, el orante dirige a aquel a quien se dirige, a quien se vuelve, a quien pone los ojos. Entonces, esta es la escena más conocida de todos los relatos de Elías y la más importante seguramente del capítulo 19. Es la escena más larga de todo el capítulo si nosotros nos damos cuenta. Y la más compleja también, la más compleja por los elementos. Hay una serie de manifestaciones que nos remiten a la experiencia del Éxodo, el capítulo 19, cuando Israel está acampando ya en las faldas del Sinaí. Cuando Dios se manifiesta, había relámpagos, había truenos, había centellas, había fuego. Dios se ha manifestado en el capítulo 3 en la zarza, una lengüeta de fuego en medio de un arbusto. No era la zarza como normalmente lo ponen en las películas o en las pinturas, sino dentro de ese arbusto espinoso una lengüeta de fuego que no se consumía. Es decir, todas estas son manifestaciones que nos remiten a una teofanía. Como en las escenas anteriores a las que nos tiene habituado el relato de Elías, el pasaje se inicia con un verbo de desplazamiento en el versículo 9. Dice, allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. En hebreo se enfatiza el lugar, y pasó la noche allí, entró a la cueva y pasó la noche allí. Es decir, se está indicando que finalmente el profeta ha llegado a la meta de este camino, que él ha descubierto, dicho sea de paso, una vez que se ha puesto en camino. En el itinerario emprendido por Elías, varios elementos han hecho la aparición que cambian el sentido de aquel viaje. Un mensajero que porta un mensaje de vida, un alimento que Dios le ha proporcionado a través del mensajero, y ahora es la palabra. De nuevo se vuelve a repetir la frase que se ha venido repitiendo a partir del capítulo 17, y la palabra de Dios fue dirigida a Elías. Y de nuevo se introduce con la partícula beginé, he aquí. Es decir, de nuevo el narrador nos dice, atención, aquí va a pasar algo importante. Así como el camino de Elías ha cambiado cuando introdujo al mensajero, y he aquí, beginé, un mensajero, un malaj del Señor, ahora dice, y he aquí que la palabra del Señor fue dirigida a Elías. Ahora es directamente la palabra que toca al profeta. Si contabilizamos esta frase a partir del capítulo 17 hasta ahora, al 19, es la cuarta vez que se repite esta expresión. Y estamos acostumbrados, siempre que se dice esta frase para Elías, es que la palabra de Dios lo va a poner en movimiento. Sí, y la palabra de Dios fue dirigida al profeta, vete al torrente Kerit. Y la palabra de Dios fue dirigida al profeta, vete a Sarepta. Y la palabra de Dios fue dirigida al profeta, ve a presentarte ante Acab. Esta es la cuarta vez en que aparece, y la palabra de Dios fue dirigida al profeta. En este momento tenemos la intervención directa de parte de Dios en aquel camino que Elías está haciendo.
Y hay una pregunta, la pregunta con la que Dios lo recibe. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta directamente Dios. Y la respuesta de Elías en el versículo 10. Ardo en celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Y la segunda parte, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Atención a la respuesta. Porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a todos tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Mentira. No han pasado a filo de espada a los profetas. Eres tú el que has matado a los sacerdotes y a los profetas de Baal. No le eches la culpa a otro. Pero vean el monólogo que hace el profeta ante Dios. Han pasado a filo de espadas a tus profetas. No, querido, has sido tú en el capítulo 18, en la escena del Carmelo. El profeta, por lo tanto, se retiene. Él, el único impecable, el único bueno. No hay nadie bueno, Señor, mira, y yo estoy solo. Y a seguir viviendo así es mejor morir. Así que de una vez, quítame la vida. Se dirige directamente a Dios, quítame la vida. En el versículo 11 tenemos la segunda intervención de Dios con una indicación directa. Sal, es decir, sal de la cueva, ponte de pie, camina y ve al monte, ponte ante el monte del Señor. La orden es literal. Elías no tiene que permanecer ya sentado. Dios le dice, permanece de pie, ponte de pie en la montaña ante el Señor. No dice absolutamente nada si el profeta la ejecuta o no, pero lo entendemos por la orden, por el relato siguiente que viene después, que el profeta está como Dios le ha pedido. En la segunda parte del versículo 11 y en el versículo 12 leemos lo siguiente. Y aquí que el Señor pasaba, la escena más importante y más compleja. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Elías, pero no estaba el Señor en el huracán. Después del huracán un temblor, un terremoto de tierra, pero no estaba el Señor en el terremoto. Después del temblor fuego, pero no estaba el Señor en el fuego. Después del fuego, una brisa suave, un susurro de una brisa suave. Cuando introduce esta escena, por tercera vez, el narrador en hebreo dice, Vejine, y aquí de nuevo, atención, aquí se va a producir de nuevo una cosa importante. Hay tres manifestaciones, pero en ninguna de esas manifestaciones está Dios. No al menos como el profeta se lo podría esperar. Solamente al final nos dice que a través de un susurro, de una brisa suave, perdonen ustedes la arrogancia, pero leyendo original, el texto original dice a través de un kol de mamaj, es decir, en hebreo, a través de un silencio elocuente, no una brisa, un silencio elocuente. El silencio del suyo no habla, es silencio, no hay palabra. Pero este silencio es un silencio elocuente, porque es a través del cual el profeta va a encontrar, va a descubrir, va a percibir la manifestación del Señor. Ni en el huracán, ni en la tempestad, ni en el terremoto, ni en el fuego. En un silencio elocuente, que normalmente nuestras Biblias traducen como una brisa suave, un susurro de brisa suave. No, literalmente un silencio elocuente, un silencio en el que no hace falta palabra porque lo dice todo. Y en eso Elías experimenta a Dios. En el versículo 13 nos encontramos entonces con la reacción de Elías ante este evento. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada. Hay una sutileza. Antes de detenernos en lo que Elías hace, es lo que motiva la reacción de Elías. Dice, al oírlo, él es profeta, y lo importante para un profeta, para un creyente, es escuchar la palabra de Dios. De tal modo que la reacción que viene a continuación está necesariamente precedida por el verbo escuchar. No es tan importante lo que Elías hace después, sino aquello que motiva a que Elías haga lo que hace. ¿Y qué es lo que le motiva? La escucha.
Elías finalmente escucha. En este espacio abierto se repite de nuevo, si estamos atentos, la intervención del Señor. Por segunda vez interroga directamente al profeta y le pregunta de nuevo. Le fue dirigida una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y nuevamente la expresión Vejine, y aquí que una voz le fue dirigida: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿qué es lo que hace? Vuelve a repetir su monólogo. Mira, Señor, no hay nadie bueno. Todos los buenos han pasado a filo de espadas. Solamente quedo yo. Y de nuevo la alternativa que él se plantea. No hay ninguna. La alternativa sigue siendo la muerte. Pero esta vez el Señor se va a dirigir al profeta para decirle que tiene que volver por donde ha entrado. En el versículo 15 y 16 escuchamos el mandato del Señor. El Señor le dijo: anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Hazael como rey de Aram. Ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. Dios le ha dicho: no eres tú el único bueno. Y para que tú lo veas que es así, ya me he elegido en vida tuya al que va a ser tu sucesor. ¿Y quién va a ser tu sucesor? Eliseo, con el cual Elías se va a encontrar después. Elías ciertamente tendrá que desandar su camino, tendrá que traspasar de nuevo las fronteras y volver del extremo en el que se encontraba al extremo contrario, es decir, al extremo opuesto. Tendrá que ponerse en camino. Esto es en definitiva de alguna manera la conversión, es desandar el camino que hemos hecho y volver por el camino que realmente pues Dios nos ha trazado. Piensen en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El hijo pródigo sale de su casa hacia un camino, tiene que desandar el camino, tiene que volver al lugar del cual salió. Aquel del cual pensaba que no era importante o que pensaba que podía vivir sin él, es al final el lugar a donde él vuelve. Vuelve a la fuente de la vida, vuelve a la casa del Padre. Por lo tanto, la orden del Señor pone a Elías en una situación distinta. ¿Y qué es lo que sucede? Elías lo va a hacer, pero Dios dice algo importante. Veamos en el versículo 18, cuando está hablando al profeta: pero me reservaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. Mira, Señor, no hay nadie bueno. Han pasado a filo de espadas a tus profetas y solamente quedo yo. Así que quítame la vida. Dios le dice: no es verdad. Para que lo veas, no solamente tengo a tu sucesor en vida tuya, sino que me he reservado a 7,000 que como tú no se han doblegado ante los dioses. Es decir, 7,000 que han permanecido fieles como tú. No te retengas tú del bueno, porque no solamente eres tú. Muchos como tú hay todavía que han permanecido en pie. Y finalmente vamos a los versículos conclusivos, versículos 19 y 21, y voy cerrando con esto y les dejo libres. La escena final de este capítulo rompe toda esta tensión narrativa que ha comenzado con un camino que buscaba Elías, a través de él, poner a salvo su propia vida, pero ha concluido o se ha empezado a delinear una meta distinta, y ahora el profeta tiene que hacer lo que Dios le pide. Se pierde, por tanto, la tensión narrativa. Tras este anuncio que Dios le da, tras este mandato que Dios le da de forma directa, Elías reemprende el camino de regreso. Tiene que volver por donde llegó. Y lo leemos en el versículo 19. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, como dice el texto.
En un instante se pierde todo el dramatismo que hasta ahora se ha venido acumulando aquí y se retoman los verbos de movimiento. Partió, se encontró a Eliseo, Eliseo estaba arando, otro verbo, había delante de él 12 yuntas y Eliseo estaba con la 12ª, es decir, con la 12. Pasó Elías y otro verbo de movimiento, le echó el manto encima. Es la única connotación, podríamos decir, la única acotación espacial que se introduce para poder en escena a lo que va a ser el profeta. Pero en toda la narración de Elías es la única imagen agrícola que tenemos. El profeta Eliseo que está con sus herramientas, con su yunta de bueyes, y mientras está haciendo aquello tiene lugar este acto simbólico, significativo. Elías que pasa por allí y le echa su manto encima. Este versículo es importante, tanto como los anteriores. ¿Por qué? Porque se destacan dos elementos. Se destaca ante todo el comportamiento de Elías, pero se destaca sobre todo el trabajo que está haciendo Eliseo. Dice que tenía 12 yuntas y él estaba, casualidad, con la 12ª, con la 12ª, con la yunta número 12. Elías, cuando subió al Carmelo, ¿cuántas piedras puso? 12. El futuro profeta, sucesor de Elías, ¿cuántas yuntas tenía? 12, que nos remite de nuevo a la realidad constitutiva de Israel, de aquello seguramente que presagia, preludia de alguna manera el destinatario de la misión de este profeta. Tiene que ver, es decir, con Israel y con su historia. Pero también un elemento importante en estos versículos del 19 hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos va a decir que va a llegar al final aquella actividad que está haciendo el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque dejará de hacer lo que está haciendo para comenzar a adentrarse en aquella misión que le va a ser encomendada y para la cual ha llegado hasta allí, hasta ese momento, el profeta Elías. El manto puesto en los hombros de Eliseo se convierte, según el relato, según el significado que le da el relato, en un signo de la elección de él como profeta. Es un gesto simbólico que indica que aquí se constituye algo importante y que empieza una relación, podríamos decir, de discipulado de Eliseo respecto a Elías. Es tanto que en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, cuando se narra la última escena en la que aparece Elías y tiene lugar aquel famoso acontecimiento de la Merkabá, el carro de fuego, en los versículos del 8 al 12 y en el versículo 15 del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, se dice lo siguiente: tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro y pasaron ambos a pie enjuto. Y Moisés en el libro del Éxodo abre las aguas, Josué en el libro que lleva su nombre abre las aguas cuando el pueblo está pasando, está entrando a tomar posesión de la tierra a la altura de Jericó. El profeta Eliseo, cuando está a punto de tomar el relevo y comenzar su misión, lleva a cabo lo mismo. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Y aquí viene el clamor de Eliseo: Señor mío, caballo, caballero, ¿no? Lo que dice Eliseo. Habiéndole visto a la comunidad de los profetas que estaban frente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Recuerden el pasaje de la mujer hemorroísa, cuando dice en su monólogo interno: con tan solo tocar la orla de su manto quedaré sana. Toca el manto de Jesús, inmediatamente dice el evangelista, y la fuente se secó. Pero Jesús no es indiferente a aquello. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién me ha tocado? Se vuelve a los discípulos. Los discípulos le dicen: bonito tú, mira que la gente te apretuja y encima tienes la cara de preguntar que quién te ha tocado. Pero dice, preguntó porque sentía que había salido de él una dunamis en griego, es decir, una fuerza. Volviendo al capítulo 19, el versículo 20,
Ante lo que hace Elías se relata la reacción de Eliseo. Versículo 20. Él abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: anda, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Es una narración bastante rápida de lo que hace Elías a lo que hace Eliseo: dejar las yuntas de bueyes, correr tras Elías, mostrarse que está decidido, pero antes quiere dar el último saludo a su familia. Esa es la única solicitud que hace el profeta Eliseo. Y le dice tranquilamente: vuelve y camina, vete, haz lo que tienes que hacer. Además de estos dos imperativos de vete, camina, Elías hace una pregunta que la narración no resuelve de modo directo, porque dice: pues, ¿qué te he hecho? ¿No? Y que recuerda de alguna manera las preguntas que Dios le ha hecho hasta ahora al profeta Elías. ¿Qué es lo que haces aquí? Es decir, ¿en qué punto de tu vida te encuentras? ¿Cuál es el cometido por el que estás aquí? Pero en lugar de retratar una respuesta de parte de Eliseo, aquel interrogante que le presenta Elías, el texto simplemente nos narra qué es lo que hace Eliseo. De alguna manera, la respuesta queda evidenciada en esa acción, ¿no? En el versículo 21, volvió atrás Eliseo, tomó el par de bueyes y los sacrificó, asó su carne con aperos y dio a sus gentes que comieran. El sacrificio que ofrece Eliseo en este momento y la acción de quemar sus aperos, los aperos son las herramientas de trabajo, lo que seguramente llevaban las yuntas de bueyes encima para hacerlas que pudiesen arar la tierra. Pareciera que todo esto es anecdótico, pero no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de quemar sus instrumentos de trabajo está indicando que la misión que hasta ahora hacía ha llegado a su final y que aquí se abre una nueva misión. Ya no tendrá que dirigir las yuntas de bueyes, ahora tendrá que dirigir las conciencias del pueblo de Israel. Los aperos de las herramientas de trabajo ya no son necesarias. Por eso Eliseo lo que hace es quemarlas y con ellas llevar a cabo un sacrificio, porque aquí acaba una etapa de su vida y se abre otra. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El libro del Eclesiástico presenta a Elías como el profeta de fuego. ¿Y qué es lo que hace el profeta de fuego? ¿Cuál es la cosa más grande que hace el profeta de fuego en toda esta narración? Ha tenido que pasar por muchas cosas, se ha visto sumergido en la dificultad, ha tenido que sentir en algún momento que muerde el polvo de la derrota, se ha visto de alguna manera compungido y angustiado, ha visto de todo y ha probado de todo. Pero Dios está más allá, porque siempre le ha dado constancia de su poder, de su asistencia, del auxilio que le brinda. Pero al final el profeta tiene un discurso muy alto de él mismo, ¿no? Al final un monólogo que llega a repetir 2 veces. Pero si Elías es ese profeta de fuego, el profeta consagrado por la tradición, santificado, más aún canonizado, ¿qué es lo que le hace grande? Nos lo dice el capítulo 19. Tiene que caminar, tiene que ponerse en una dirección no cualquiera, en dirección a la montaña del Señor, tiene que pasar por esa experiencia, los acontecimientos donde no está Dios y tener un oído agudo para percibir dónde sí está Dios, finalmente escuchar la palabra de Dios y volver por donde llegó, desandar el camino que hasta ahora ha hecho. ¿Qué es lo que hace grande a un profeta? No las cosas que vea, no las cosas que haga. Lo más grande es que vuelve por el camino por el cual llegó. Es decir, el profeta Elías se convierte. La experiencia de Loret va a ser completamente decisiva. Dios le va a dar cuentas una vez más, le va a dar manifestación una vez más de que no está solo, de que no está abandonado, que no es carne de un ciego destino, que no está abandonado a la nada, que Él lo ha asistido, lo asiste y lo asistirá, pero que quien guía aquella historia es Él. Y Elías tendrá que confiar. La conversión entonces no comienza por pensar que Dios nos va a hacer daño y por eso tenemos que volvernos a Él.
La conversión comienza reconociendo porque no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, sino que tenemos que confiar a ojos cerrados y con el corazón abierto en Dios, porque es el que está llevando esta historia. Es un gran desafío cuando lo que tenemos son vientos en contra, cuando lo que tenemos son mares procelosos, cuando lo que agita nuestra vida son preocupaciones y dificultades, pero tenemos que confiar en Dios. Es el ejercicio que todos tenemos que aprender a hacer y en el cual o con el cual tendremos que ejercitarnos todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para los que deseen esta Eucaristía, con unos minutitos de retraso, me disculpan ustedes. El próximo día vamos a meditar sobre el libro de Ruth, ¿de acuerdo? Los capitulitos del libro de Ruth, si ustedes se lo pueden leer.